Continuando con el tema de los triángulos oblicuángulos, vamos a hacer unos ejercicios de aplicación utilizando la ley de senos, ley de cosenos, ¿verdad? O también podemos utilizar en este caso las funciones trigonométricas, pero en este caso hay que ver qué tipo de triángulo tenemos, ¿no? Para empezar. Bien, dice, para calcular la distancia entre dos puntos a las orillas de un lago, este es el lago que está aquí, ¿sí? Es el punto M al punto Q, eso es lo que nos están pidiendo, la distancia. El punto P se encuentra a este punto a 100 metros, aquí está, del punto M. Y el medio de los ángulos en el ángulo M equivale a 110 grados y el ángulo P equivale a 40 grados. ¿Cuál es la distancia entre los puntos M y Q? O sea, la distancia es lo que atraviesa en este caso el lago. Bueno, pues aquí lo recomendable sería pues encontrar el tercer ángulo, ¿no? Para ver qué nos resulta. 110 más 40, 150 más 30 grados me dan 180. Entonces, como conozco los tres ángulos y uno es un lado, entonces la ley de seno, pues podemos utilizarla de una manera directa, ¿no? Ley de seno. Y dice así, entonces conozco el ángulo P, que en este caso voy a ponerle A, para manejar el mismo nomenclatura, ¿no? Esto voy a poner el ángulo B, y el ángulo Q lo voy a poner el ángulo C. Entonces, el ángulo A, su lado opuesto va a ser el lado A, que es la distancia. El ángulo B, su lado opuesto va a ser el B. Y el ángulo C, su lado opuesto va a ser el lado C. Bien, entonces ley de seno. Dice sí, para que podemos utilizar la misma nomenclatura, ¿no? Pero en este caso, como le digo, pueden usar los puntos M, P y Q, no hay ningún problema, ¿no? Y dice sí, entonces el lado A, utilizo la ley de seno porque eso tengo una incógnita. El lado A es A, el seno del ángulo A, que lo conozco. ¿Cómo? ¿Sí? Voy a manejar el lado que conozco con el ángulo que conozco. El lado C es A, el seno del ángulo C. Entonces, conozco el ángulo A, al lado A, perdón, no lo conozco, al ángulo A sí lo conozco, al lado C sí lo conozco, y conozco al ángulo C. Al lado C y el ángulo C. Entonces, despejo nada más A, me queda de la siguiente manera. A es igual a seno del ángulo A está dividiendo, pasa multiplicando, entonces quedaría al lado C por el seno del ángulo A entre seno del ángulo C. Sustituimos los valores, entonces C nos viene siendo 100, que multiplica al seno del ángulo A, que en este caso el ángulo A, ¿quién es? 40 grados. Todo esto entre el seno del ángulo C, que viene siendo el ángulo Q, que equivale a 30 grados. Utilizando la calculadora, entonces, esta operación nos da, son 100 por seno de 40 entre seno de 30. Y nos da 128.55. Ahora entonces 128.55, en este caso estamos hablando de metros, pues sería metros, ¿no? Entonces este es el resultado. ¿Cuál es lo que me están pidiendo? La distancia en este caso serían 128.55 metros. Es la anchura del lago, ¿no? El punto M, el punto Q. Bien, continuando con el siguiente problema, número siguiente, tenemos una figura. En este caso dice, se inscribe un octágono regular. ¿Sí? Octágono regular, sus lados miden lo mismo, del lado 1, o sea, cada lado del octágono mide 1 centímetro dentro de una circunferencia, determina el área del círculo. Dice, se inscribe, o sea, está dentro de, se inscribe el octágono. Por lo tanto, la circunferencia entonces está circunscrita, es la palabra que se maneja, ¿no? Entonces, si analizamos aquí nosotros el punto medio, centro de las circunferencias, y unimos los vértices, ¿sí? Y trazamos el otro lado, conocemos uno de esos lados, y este ángulo dice que es 45. La pregunta es, bueno, ¿y por qué 45? Sencillo, ¿no? Si nosotros unimos cada uno de los vértices, ¿sí? Con el punto medio de la circunferencia, obtendríamos una cantidad de ¿cuántos triángulos? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Son octágonos, son 8 triángulos. Entonces, si una vuelta completa son 360 grados, lo divido entre ¿cuántos ángulos igualitos? 8, y esto me da 45 grados.
Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí el detalle es que necesitamos conocer el radio. El radio para nosotros, la circunferencia, viene siendo uno de sus lados de ese triángulo. Y estos ángulos X, pues lo podemos determinar también. De una vez lo determinamos. Este triángulo se mide 45, entonces este lado y este lado son igualitos y este es diferente. Es un triángulo isósceles. Entonces, si los tres ángulos miden 180 menos un ángulo que conozco, me queda entonces 180 menos 45 me dan 135 igual a 135 grados. Es lo que miden 2x, ¿no? Es igual a 2x, por lo tanto x va a ser igual a ¿cuánto? Pues 135 entre 2 y eso nos da 67.5 grados. ¿Quién? X, este ángulo, ¿no? Entonces, si yo saco el triángulo, este ángulo lo conozco, este también, este mide 45, este mide 67.5 y conozco este lado. Entonces, analicemos un poquito la situación. Conozco los tres ángulos, conozco un lado, entonces yo puedo conocer este lado y este lado, pues mide lo mismo, ¿no? Entonces, aplicando, puede hacer la ley de senos, vamos a ver, si este es el punto A, el vértice A, el vértice B, el vértice C, entonces este será el lado A, este será el lado B, y este será el lado C. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Lo conozco, no lo conozco, entonces puedo utilizar el ángulo A con el lado A y el ángulo C, ¿no? Sería, el lado A es A, el seno del ángulo A, como el lado C, ¿sí?, que lo conozco, es A, el seno del ángulo C. Entonces, ¿a quién debo conocer? A, o puede ser B, en este caso es A. Vuelvo a hacer lo mismo, despejo, me quedaría el lado C por el seno del ángulo A entre el seno del ángulo C. Bien, sustituyendo los valores, sí, que ya conocemos, entonces me quedaría el lado A, que en este caso es el radio, es igual, o sea, que es igual a 1 centímetro por el seno del ángulo A, que en este caso dijimos que el ángulo A es 67.5, entre el seno del ángulo C, que el ángulo C es de 45. ¿Sí? Y esto es igual a seno de 67.5 entre el seno de 45, que ya sabemos que es 1.3065. Entonces esto es igual a 1.3065. En este caso viene siendo el radio. Entonces, para encontrar el área, ¿sí?, de la circunferencia, dice la fórmula pi por radio cuadrado. Entonces pi, el radio, pues viene siendo este, ¿no? El área es igual al radio, área A, el lado A, perdón, sería por, ¿quién? 1.3065 al cuadrado, por lo tanto, esto me quedaría, el área es igual a 1.3065 al cuadrado, 1.7069 pi, ¿sí? O también puede haber sido por el valor del pi, que es igual a 5.36, en este caso son centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados. Entonces esta sería el área, ¿no? Esta está en formato de pi, esta área, y esta pues, estos son centímetros cuadrados también, ¿no? Pero está en formato de pi y aquí ya está sin el formato de pi. Bien, pues sería todo. A continuación van una serie de ejercicios de práctica para resolver de triángulos oblicuángulos. Muy bien.